haría falta meditar profundamente sobre esto de la responsabilidad, de la libertad, del sufrimiento y del dolor. En logoterapia se dice que hay dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento evitable y el sufrimiento inevitable. ¿Qué es la logoterapia, para empezar? La logoterapia también se puede llamar terapia existencial. Es una terapia, psicoterapia, que se centra en la espiritualidad o en el espíritu o en lo sagrado. En la logoterapia se tiene el principio de que el ser humano tiene tres esferas: la esfera física, la esfera mental y la esfera espiritual. Y la logoterapia se centra en todo esto de la responsabilidad, la libertad que vienen de la esfera espiritual. Por ejemplo, él en su esfera física está siendo, pues, está paralizado. En su esfera mental, pues podríamos decir que sigue siendo libre, pero vienen las creencias a limitarlo, y entonces es la esfera espiritual representada por el guía que viene a hablarle de todo esto, de la libertad, del sufrimiento, de qué es lo que haces con aquello que te pasa. Entonces, en la logoterapia se dice que la esfera espiritual es la que nos lleva estas respuestas basadas en la libertad, en la responsabilidad, y basado que el sufrimiento es distinto al dolor. Ahora, obviamente definiciones hay muchas. Vamos a centrarnos en lo que dice la terapia existencial, diagonal logoterapia. En la logoterapia se dice que el, el dolor es algo físico, algo que nosotros podemos experimentar gracias a un estímulo externo. Por ejemplo, nos pegamos y ese es el dolor. Es algo físico y es algo que se puede paliar o no con medicamentos que actúan en la esfera física. Y el sufrimiento es algo que viene de la psique, es algo que se puede evitar o que no se puede evitar. Por ejemplo, algo que se puede evitar sería algo que viene de las creencias falsas, del el ejemplo que dicen de las relaciones personales. Estoy sufriendo porque tú no eres como yo quiero que seas. Entonces, como tú no eres como yo quiero que seas, me lastimas y sufro. Eso es un sufrimiento evitable. ¿Por qué? Porque tú tienes la libertad de decidir si eso te lastima o no te lastima. Tienes la libertad de decidir si esa persona te, eh, sí, si esa persona o las actitudes de esa persona son realmente tan dolorosas o tan desalineadas que te van a lastimar y por eso vas a sufrir. Un sufrimiento inevitable viene, por ejemplo, de una pérdida, viene, por ejemplo, de una culpa diagonal responsabilidad. Por ejemplo, algo que tú hagas, tanto consciente como inconscientemente, y que ocasione un mal a la otra persona, puede, cuando tienes esta conciencia alineada, causarte un sufrimiento por ver que realmente lastimaste al otro. Por ejemplo, si vas caminando en la calle y chocas con una persona y esa persona se cae, y entonces pues obviamente tú sientes ese como sufrimiento de decir, perdón, ¿no? Discúlpame por herirte. Ah, otro sufrimiento que es inevitable pues es el sufrimiento ante una muerte, ante un rompimiento, ante algo que pudiera despertar un proceso de desapego. Todo esto para decir que tendríamos que meditar más profundamente sobre esto de la responsabilidad, sobre lo que es el sufrimiento, sobre lo que realmente te hace sufrir o no. ¿Cómo saberlo? Ahí sí tendríamos que echarnos un clavadísimo a tus creencias, a lo que crees que es lo correcto, a lo que crees que es lo incorrecto y a lo que no te has dado cuenta que crees que sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones, hablando de las creencias, podríamos decir que el perdón no existe, porque no existe la condena. Ahora, tú dime, ¿conoces algún ser humano que no condene? Así, o sea, por muy iluminado que sea el ser humano, deja a un lado a Jesús. Deja a un lado a Jesús, deja a un lado a Buda, pero en tu círculo, tanto cercano como no cercano, ¿conoces a una persona que no condene? Mientras siga habiendo condena, mientras siga habiendo prejuicio, el perdón ha de ser una herramienta
necesaria como bálsamo que va a curar esa condena. Entonces, nos quedamos con esto. Dice Cintia, estoy sin palabras y con sentimientos encontrados. Súper sí, porque ahí está, Cintia, me encanta, porque es como el desbloqueo a una capa del ego que no sabíamos que estaba. Porque muchas veces decimos, hay que combatir al ego, hay que dominar al ego, hay que acabar con el ego. Mientras sigamos en esta esfera terrenal, lo que vamos a hacer es comprender al ego, mirarlo sin la condena y decir, ya te vi, hiciste que yo, por ejemplo, condenar al otro. Quisiste hacerme creer que para que mi pareja me amara yo tenía que cambiarlo. Quisiste hacerme creer que un matrimonio feliz es igual a años de sufrimiento aguantando cosas, cuando no es así. Y entonces alineamos al ego, le decimos, oye, pero esto que tú me quieres hacer creer no es verdad, no está alineado. Y entonces vamos juntos a encontrar esa alineación. Y a veces cuando el ego se ve confrontado, puede chillar, berrear, gritar. El ego también puede actuar dejándote sin palabras y con sentimientos encontrados. Pero eso es bueno, porque entonces quiere decir que está habiendo este verse a la cara. Lo que tú crees que es lo correcto contra algo nuevo, contra algo que está cuestionando lo que crees que es lo correcto. Ahora, puede ser que esto nuevo que esté llegando no entre en tu coherencia y no entre en tu alineación, pero de todas formas le estás dando la puerta al decir, ¿y si será cierto? Al cuestionar. Y mientras tú te cuestiones, sin ser arrogante, obviamente, porque hay el cuestionamiento arrogante y hay el cuestionamiento de reflexión, ¿vale? Mientras tú te cuestiones para reflexionar, lo que estás haciendo es expandirte, expandir esta esfera espiritual o esfera existencial de la que habla la logoterapia. Porque muchas veces también, siendo sincera, hay gente que viene a las consultas conmigo y que me dice, a mí no me hables de ángeles, no me hables de espiritualidad, no me hables de religión, porque yo no creo en nada, pero de todas formas tienen esta esfera de lo sagrado. Ojo ahí, la gente que sí cree en algo, aguas con el juicio de decir, pero ¿y a dónde se van esos que no creen? Es que no es nada más de creer, es de actuar en alineación. Puede ser una persona muy creyente y aún así tener un ego de este vuelo y condenar a todos y pasártela condenando a todos y pasártela queriendo modificar la conducta de todos. Y eso no es una conducta alineada con el amor, ni con la espiritualidad, ni con lo que es lo sagrado, ¿ok?